Buenos días, profesor. Hoy mi grupo va a exponer el tema daño, que consiste en los efectos negativos que produce en un bien. Los tipos de daños son la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Yo le voy a hablar de la responsabilidad civil contractual. La responsabilidad contractual se produce por un incumplimiento de una obligación específica. Por ejemplo, como el cumplimiento parcial tardío e incumplimiento del contrato. Buenos días, mi nombre es Diana María Laura Chipana y el día de hoy les voy a hablar acerca de la responsabilidad civil extracontractual. Bueno, es aquella que se da cuando no existe una obligación específica o preexistente, es decir, que el daño se produce por el incumplimiento de la ley. En este sentido vemos que se incumple el deber genérico de que nadie debe causar daño a nadie y si lo hace, éste está obligado a repararlo. En este sentido tenemos la figura de dos personajes, el lesionante y el lesionado. Entonces, este concepto lo encontramos en el Código Civil en el artículo 1969. Tenemos un ejemplo para que puedan entenderme mejor. Tenemos a un chofer de taxi. Le pondremos a este la figura del lesionante, que va conduciendo por la vía. Y luego tenemos aquí la figura de un señor que decide cruzar la pista, vendría a ser el lesionado. En este concepto, el señor decide cruzar la pista y no se da cuenta de que va a pasar un auto y es atropellado por el señor, por el conductor del taxi. Tenemos aquí la figura de que el lesionante, el conductor del taxi, tiene la obligación de prestarle ayuda a quien ha causado el daño y además de brindarle una indemnización por los daños que le ha causado. Buenos días, profesor. En esta oportunidad quien le habla es Milagros Alexandra Marchena Herrera. Yo le voy a hablar sobre la clasificación del daño, el daño patrimonial. ¿Qué es el daño patrimonial? Es las lesiones de derechos, intereses y bienes económicos de una persona. Este se subdivide en dos: el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente se manifiesta en la pérdida en el patrimonio de la persona afectada. El lucro cesante se manifiesta por el no incremento en el patrimonio de la persona afectada. Para entenderlo mejor, voy a dar un ejemplo. Lo que le sucedería a un dueño de un food truck si en un determinado momento su furgoneta de comidas es golpeada por otro vehículo. El dueño tendría derecho a dos indemnizaciones. Por un lado, la indemnización por daño emergente, ya que su furgoneta de comidas o food truck ha quedado totalmente malograda sin poder arreglarse. Por otra parte, tendría derecho también a una indemnización por lucro cesante, ya que el dueño no podría volver a salir a las calles y por ende no podría recibir los ingresos que esta furgoneta le generaba. Muchas gracias. Daño extrapatrimonial es la lesión a la integridad psicosomática del sujeto de derecho, es decir, el daño que atenta contra los derechos fundamentales establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Esto de acuerdo con la definición del jurista Juan Espinosa, que establece que el daño a la persona es entendido como la lesión a sus derechos existenciales o no patrimoniales. Dentro del daño extrapatrimonial hay dos tipos de daño, que viene a ser el daño a la persona y el daño moral. El primero, el daño a la persona, se manifiesta mediante la lesión a sus derechos no patrimoniales, tales como el derecho a la vida, derecho a la integridad tanto psíquica como física, derecho al honor, etc. Mientras que el daño moral se manifiesta mediante la lesión a su vida emocional o a su sentimiento, en este causando las ansias, la pena, la angustia, etc. Aunque hay ciertos sectores del derecho que considera que el daño moral no es un igual que al daño a la persona, ya que considera que el daño moral está contenido o es una modalidad del daño a la persona en una relación de género-especie. Pero hay una diferencia circunstancial, mientras que el daño a la persona responde a una función reparatoria de la responsabilidad civil a través de la indemnización, que normalmente es valuable. El segundo, el daño moral, es distinto, ya que su naturaleza es temporal y afecta a las psiquis internas de la persona. Esto no haciéndolo susceptible de una evaluación en términos objetivos. Es por ello que la indemnización producida por el daño moral surge a partir de la necesidad de tratar de mitigar, consolar
el daño producido. Es decir, viene a ser la función aflictiva consolatoria de la responsabilidad civil. Gracias.